¿Puede una simple melodía, un silbido de apenas unos segundos, cambiar la historia geopolítica del mundo? Parece una exageración, pero en 1989 el planeta estaba fracturado. El muro de Berlín no era solo una pared de hormigón, era una cicatriz que dividía familias, ideologías y futuros. La Guerra Fría mantenía al mundo conteniendo la respiración, esperando un desastre nuclear. Pero entre toda esa tensión, una banda de rock alemana viajó al corazón de la Unión Soviética. Lo que vieron allí, en los ojos de los jóvenes soldados y de los fans rusos, los inspiró a escribir una balada. Meses después, el muro cayó y la Unión Soviética se disolvió. Esa canción, Wind of Change, se convirtió en la banda sonora oficial de la libertad. Esta es la historia de Scorpions, una banda que sobrevivió a cirugías de garganta imposibles, a cambios de moda brutales y a guerras políticas para convertirse, indiscutiblemente, en leyendas. Para entender la magnitud de su logro, tenemos que retroceder a la Alemania de la posguerra. Estamos en Hannover, año 1965. En esa época, Alemania todavía se estaba reconstruyendo de los escombros de la Segunda Guerra Mundial. Culturalmente, el rock and roll era propiedad exclusiva de los británicos y los estadounidenses. Nadie, absolutamente nadie, tomaba en serio a una banda de rock alemana. Pero en Hannover había un joven llamado Rudolf Schenker que tenía una visión de acero. No quería ser una estrella local, él quería conquistar el mundo. Rudolf trabajaba como electricista, pero cada marco alemán que ganaba lo invertía en la banda. Sabía que para triunfar necesitaba dos cosas: cantar en inglés, algo muy criticado en su país en ese momento, y encontrar a los mejores músicos posibles. Reclutó a su hermano menor, Michael Schenker, un niño prodigio de la guitarra, y a un cantante bajito con una voz nasal y única llamado Klaus Meine. Al principio, la banda tocaba un rock psicodélico y complejo, muy de los años 70. Tuvieron éxito con el guitarrista Uli Jon Roth, siendo respetados en Europa y Japón. Pero Rudolf quería más. Quería estadios. Quería América. A finales de los 70, la banda cambió. Entró Matthias Jabs en la guitarra solista, aportando un sonido más moderno y afilado. Refinaron su estilo hacia el hard rock melódico y las power ballads. Con el álbum Love Drive, finalmente empezaron a llamar la atención en Estados Unidos. Todo estaba listo para el salto a la fama mundial. Pero entonces, el destino les dio el golpe más cruel posible. Era 1981. La banda estaba en el estudio grabando el álbum Blackout, el disco que debía consagrarlos. Klaus Meine entró a la cabina de grabación, abrió la boca para cantar una nota alta, y no salió nada. Solo un rasguido doloroso. Su voz se había roto. El diagnóstico fue devastador. Pólipos severos en las cuerdas vocales. Klaus visitó a los mejores especialistas de Europa, y la respuesta fue unánime y brutal. Señor Meine, busque otro trabajo. Usted no volverá a cantar rock profesionalmente. Su carrera ha terminado. Imagina la desesperación. Klaus, sintiéndose culpable por frenar el ascenso de sus amigos, fue a ver a Rudolf Schenker y le dijo las palabras más difíciles de su vida. Rudolf, esto se acabó. La banda está en su mejor momento y yo no puedo seguir. Búscate otro cantante. Tienes mi bendición. En la industria musical, donde los negocios suelen estar por encima de la amistad, lo lógico habría sido reemplazarlo. Pero Rudolf Schenker miró a su amigo y le dio una respuesta que definió el alma de Scorpions para siempre. No, Klaus, Scorpions no es Scorpions sin ti. Haremos lo que sea necesario, te esperaremos. Y esperaron. Fue un proceso largo y doloroso. Klaus se sometió a 2 cirugías de alto riesgo en las cuerdas vocales. Tuvo que pasar meses en silencio absoluto y luego aprender a hablar y a cantar de nuevo desde cero, con terapia intensiva. Durante ese tiempo, la banda grabó demos con el cantante Don Dokken solo para avanzar con la música. Pero el puesto siempre fue de Klaus. Cuando Klaus regresó al estudio para intentar grabar Blackout, ocurrió el milagro.
Su voz no solo se había curado, había cambiado. Ahora tenía un rango más alto, más cristalino y metálico. El descanso forzado y la reeducación le dieron su característico metal voice. El álbum Blackout salió en 1982 y fue un éxito masivo. La portada, con el autorretrato del artista Gottfried Helmwein con tenedores en los ojos, se volvió icónica. Canciones como No One Like You conquistaron la radio americana. La lealtad había vencido a la tragedia. Durante los años 80, Scorpions se convirtió en una máquina de éxitos. Con el álbum Love at First Sting, lanzaron Rock You Like a Hurricane, un himno de rock duro perfecto, y Still Loving You. Esta última canción fue tan popular en Francia que, curiosamente, se le atribuye un aumento en la tasa de natalidad en el país en 1985. Era la banda sonora del amor de una generación, pero su cita con la historia llegaría en 1989. La Unión Soviética, bajo el mandato de Mikhail Gorbachev, estaba empezando a abrirse al mundo con la perestroika. Se organizó un evento sin precedentes, el Moscow Music Peace Festival, un festival de rock gigante en el estadio Lenin de Moscú, con bandas occidentales como Bon Jovi, Motley Crue, Ozzy Osbourne y Skid Row. Para las bandas americanas, era un concierto más, una aventura exótica. Pero para Scorpions, que eran alemanes y habían vivido toda su vida con su país dividido por un muro y con el miedo a sus vecinos soviéticos, esto era algo profundo. Klaus Meine recuerda vividamente ese viaje. Recuerda estar en el escenario ante 100.000 rusos. Esperaban hostilidad o frialdad, pero se encontraron con miles de jóvenes cantando sus canciones en inglés, llorando de emoción. Vio a los soldados del Ejército Rojo, que estaban allí para vigilar, quitándose las gorras y lanzándolas al aire, uniéndose a la fiesta. En ese momento, Klaus sintió que la Guerra Fría se estaba derritiendo ante sus ojos. Sintió que el odio político no tenía nada que ver con la gente real. Una noche, la banda dio un paseo en barco por el río Moscova. Estaban con periodistas, soldados y músicos de diferentes países. Todos hablaban, reían y compartían, olvidando las fronteras. En ese ambiente mágico, Klaus empezó a escuchar una melodía en su cabeza. Como no tocaba la guitarra ni el piano, empezó a silbarla para no olvidarla. Ese silbido se convirtió en la introducción de Wind of Change. La letra es una crónica periodística de ese viaje. I follow the Moskva down to Gorky Park. Sigo el río Moscova bajando hacia el Parque Gorky. Klaus escribió sobre la esperanza, sobre ver el mundo cambiar en una sola noche. La canción se lanzó en el álbum Crazy World en 1990. El momento fue una coincidencia cósmica casi imposible. Justo cuando la canción empezaba a sonar en las radios, los eventos políticos se aceleraron. El muro de Berlín cayó, las fronteras se abrieron y la Unión Soviética colapsó. Wind of Change se convirtió en el himno no oficial de la reunificación alemana y de la libertad en Europa del Este. No era una canción de protesta agresiva, era una canción de esperanza suave, impulsada por ese silbido melancólico que todo el mundo podía imitar. Se convirtió en el sencillo más vendido de la historia de Alemania y en uno de los más exitosos del mundo. Scorpions había logrado lo que ningún político pudo: unir al mundo con una melodía. Pasaron los años y llegaron las modas. El grunge mató al glam en los 90, pero Scorpions siguió adelante. Experimentaron, cambiaron, pero siempre mantuvieron su esencia. En 2010, después de décadas de gira, anunciaron su gira de despedida. Pensaron que era el momento de retirarse con dignidad. La gira duró 3 años y fue un éxito rotundo. Pero cuando llegaron al final, se miraron los unos a los otros y se dieron cuenta de algo. No estaban cansados. Se estaban divirtiendo demasiado. La energía del público joven, que redescubría su música gracias a Internet y los videojuegos, era adictiva. Así que hicieron algo poco común: cancelaron su retiro. Decidieron que mientras el cuerpo aguantara, seguirían tocando. Reclutaron a Mikkey Dee, el legendario baterista de Motörhead, inyectando una nueva dosis de potencia a la banda. Hoy,
Más de 50 años después de que Rudolf Schenker tuviera ese sueño en Hannover, Scorpions sigue llenando estadios. Klaus Meine, el hombre al que le dijeron que nunca volvería a cantar, sigue alcanzando notas que vocalistas con la mitad de su edad envidian. La historia de Scorpions no es solo sobre música. Es una lección sobre la perseverancia y la amistad. Nos enseñaron que la lealtad entre compañeros es la base más sólida para el éxito, y que no importa de dónde vengas ni en qué idioma hables. Si la melodía es honesta, puede derribar muros de hormigón. Como dice la letra de su himno inmortal, el futuro está en el aire. Puedo sentirlo en todas partes, soplando con el viento de cambio. Y mientras ese viento siga soplando, los Scorpions seguirán ahí, como los verdaderos embajadores del rock, recordándonos que la libertad nunca pasa de moda.